nuestras Biblias, en capítulo 12, versículo 1, el llamamiento de Abraham. Hermanos, les había olvidado, pero vamos a leerlo otra vez. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Y en qué lugar estaba cuando su papá murió? ¿Cuántos años tenía su papá cuando Abraham nació? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos años tenía el papá de Abraham cuando Abraham nació? ¿Cuánto? Dígalo cantando. 130 años tenía. Muy bien. Bueno, pero engendró a Nacor en 119 años o al que se murió. Bueno, hicimos la cuenta, ¿no? La vamos a hacer otra vez la cuenta porque ahí tenemos el matemático ahí atrás. ¿Sí? ¿Cuánto fue? No, ese fue Sem. Sem vivió 400 años, de 500 años después de engendrar los hijos e hijos, más 100 años que tenía cuando empezó a engendrar, vivió 600 años Sem. Y dijimos que Sem estaba vivo cuando Abraham nació. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántas generaciones podían seguir? Ahora, hermano, al puras penas alcanza a ver el abuelo uno. Yo no conocí mis abuelos, ninguno de los dos. Conocí las abuelas, una muriéndose en cama, tengo el recuerdo que estaba muriendo y yo no sabía quién era. Hasta que crecí que me dijeron, no, era tu abuela la que se murió. Era la mamá de mi mamá. La otra era cieguita cuando la miré. Cieguita, muy bonita la señora, blanca, de ojos amarillos. Yo no sé por qué no salía ella. Y se murió cieguita. Ahí murió, hermano, de repente la encontraron muerta. Pero yo nunca compartí con los abuelitos. Nunca tuve abuelos, se puede decir, porque ahí estaban, pero una no miraba y la otra estaba en cama cuando la conocí, así que no hay abuelo. Y él conoció, hermano, haga cuenta, Sem, ¿cuántos hijos había tenido? Y todavía Abraham sabía que estaba ahí. Si lo vio, no sé. Si compartió con él, no sé. Pero lo importante es que estaba vivo. De alguna manera la transmisión oral era efectiva porque era de generación a generación. Y si alguien dudaba, le decía, anda a preguntarle al tatarabuelo, ya está. Allá está el abuelito Sem. Él sabe, él estuvo allí, él es el hijo de Noé. Y le podían ir a preguntar. Hoy no, ¿verdad? No existe eso. Bien, leemos la Biblia, capítulo 12, versículo 1 de Génesis. Y dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Oramos. Bendito Jesús, te damos gracias. Quédate con nosotros. Enséñanos tu palabra, Señor, y que podamos ser fieles en todos. Te damos gracias, mi Cristo, tú eres nuestro Dios y en ti confiamos. Gracias, Padre eterno, porque tú eres santo, porque tú eres bueno y porque tú eres bondadoso con nosotros. Te bendecimos, Jesús, quédate con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de nosotros y que podamos ser bendecidos cada día. Gracias, mi Cristo, amén y amén. Bueno, solo para dar un pequeño recuento de lo que habíamos hecho y lo que habíamos estudiado. Abraham tenía 75 años, se recuerda que hablamos cuando partió de Aram. Una cosa que hay que rescatar es dónde recibió el pacto, la promesa Abraham, eso hay que recordarlo. ¿Dónde lo recibió? ¿Lo recibió en Harán o en Ur de los Caldeos? Decíamos la semana pasada, en Harán. No fue en Harán, realmente fue en Ur de los Caldeos, donde se le dice por primera vez. Por eso su papá, cuando va a partir, note que hay algo que se tiene que rescatar. El papá va a partir. Abraham lo acompaña, pero también se llevan a Lot, porque Lot no tiene papá. El papá ya murió, el papá de Lot era Aram. Yo conté la historia, ¿se acuerdan de la historia que conté la semana pasada?
que los judíos decían acerca de eso. Hay una historia de los judíos que contaban de la muerte de Arán y la vida de Abraham, cómo se había revelado a los dioses. Entonces Lot lo acompaña porque el papá decide irse, pero también Abraham ha recibido ya el mensaje de Dios que tiene que salir de Ur de los Caldeos, tiene que irse de la casa de su padre, de su familia. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles para que reconozcamos que ya había, no aparece allí con Abraham, pero aparentemente de alguna manera Esteban tuvo, en sus manos la Septuaginta, porque probablemente ahí se encontraba lo que él expone acá en el capítulo 7, versículo 2, en Hechos de los Apóstoles, algo que no encontramos en el llamamiento de Abraham, porque solo vemos de que él vivía en Harán cuando partió de ahí y había recibido el llamamiento de Dios. Capítulo 7, versículo 2 dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Vemos aquí, hermanos, que Esteban está narrando algo que no encontramos en Génesis. Él está diciendo de que de alguna manera Abraham recibió la promesa, el llamamiento, estando en Ur de los Caldeos antes de ir a Harán, pero cuando leemos en Génesis nos damos cuenta que solo dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces el versículo 1 que habla del llamamiento de Abraham, eso sucedió en Ur de los Caldeos, pero como que Abraham todavía no le ha caído, ¿me entiende? Un poquito difícil, pero acompaña al papá, se va con el papá, llegan a Harán. Y una cosa muy importante es cuando habla la Biblia de dejará a su padre y a su madre, que habla de dejar su parentela, y vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces hay que notar algo. Cuando hablamos de la casa del padre, ¿quién está vivo todavía? Sem. Entonces, ¿quién es el que gobierna verdaderamente la casa de Abraham? ¿Es el papá o es el abuelo? ¿Quién es? ¿Estaré? No, porque mientras está el más viejo vivo, el más viejo es el que supuestamente en los judíos es el que gobernaba sobre la tribu. Si usted se recuerda, Jacob tiene los 12 hijos, pero ¿quién es el que manda? El patriarca, ¿no? Por eso se le llamaba patriarcas, porque los hijos crecían, tenían un montón de hijos, pero seguía mandando el viejito. Ahora no. Hoy el viejito no se respeta, nadie hasta le tildan de loco. Pero en esa época no, el viejito mandaba. Entonces la casa de su padre era Jacob. En este caso, cuando le dice vete de la casa de tu padre, entonces estamos hablando que la casa la gobernaba todavía Sem. Él sigue con vida. Entonces él tiene que apartarse de toda la familia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que apartarse Abraham de la familia? ¿Por qué? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace la familia? ¿De qué vive? ¿Qué hacía la familia de Abraham? Hablamos la semana pasada. ¿Qué hacían? Ídolos. Eran idólatras. Ellos hacían los ídolos y los vendían. Entonces, ¿cuál es la influencia que Abraham tiene en su casa? Idolatría. Entonces, primera cosa que debe hacer alguien que recibe el llamamiento de Dios, ¿cuál es? Apartarte de tu tierra, de tu parentela, y vete de la casa de tu padre, porque te influencia, porque Él te gobierna, Él te dirige, y vas a hacer lo que ellos digan. Y usted lo puede notar en nuestra vida, hermano. A veces usted hace cosas para que su papá y su mamá no se enojen si no son cristianos. No, vamos, hombre, pero ni modo, vamos, pero vamos un ratito porque si no se enoja. Pero no me gusta estar en ese volado, no me gusta estar en lo que hacen, pero vamos, ni modo.
No hay nada que hacer. Porque la casa del padre en aquella época influenciaba mucho a sus hijos. Si nosotros nos quedamos todavía disfrutando con nuestros familiares que siguen en el mundo y haciendo lo mismo, hermano, ¿cuál influencia está gobernando nuestro corazón? No es la Biblia, no es la palabra de Dios, no es Jesús, son nuestros amigos. Porque el medio ambiente donde yo me educo, donde yo me crío, ese medio ambiente es el que toma control de mi vida, más la herencia de mis padres. Entonces, cuando estoy con los familiares que ellos tienen su vida normal, entonces yo, para poder compartir con ellos y ser parte de su disfrute, ¿qué debo hacer? Hablar como ellos, comportarme como ellos y hacer lo que ellos hacen. Y hablar de lo que más les gusta hablar. Porque si les hablo del evangelio, ¿qué va a suceder? No, que mira que Dios, no vengas, si venís a hablar de Dios, andate. Entonces no podemos hablar de Dios. Pero si queremos ser populares con nuestros familiares, así como son, ¿qué hacemos? Actuamos como ellos, disfrutamos como ellos. Y cuando nos vamos, nos dicen, venite el próximo domingo, hombre. Con vos es bonito estar. Porque no les hablamos de Cristo. Entonces tenemos que hacer mucha... La influencia, entonces, vete de la casa de tu padre. Y Abraham tiene que hacerlo. Tiene que irse. Lo único es que el papá lo va acompañando. El papá llega con él hasta Harán. Y gracias a Dios, pues, Dios lo libera de la influencia que el papá podía haber dado a Abraham por el hecho de ser idólatra. No puede llegar a la tierra de Canaán porque el papá todavía sigue quizás con sus cosas de ser idólatra. La Biblia no lo dice. De alguna manera tenía que haber una influencia de parte de Taré para que no tenga que entrar con su hijo a la tierra de Canaán. Ahora, muy importante entender eso. Y también, hermano, es separarse de la familia extendida. ¿Sí? No es bueno estar con una familia extendida y a veces nos encanta porque la soledad no nos gusta. Entonces nos gusta compartir con muchos familiares en las casas y que los familiares ya no puede. Por eso la Biblia dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá. ¿Se unirá? ¿Se unirá? Estamos aquí, hermano, estamos en otro lugar. O ya está celebrando el 31, año nuevo, ya comiéndose las uvas. Hermano, dejará padre a su madre y se unirá a su mujer. No puede estar viviendo con una familia extendida, a menos que de alguna manera les esté ayudando o usted es la cabeza. ¿Quién tiene que ser la cabeza? En este caso tenía que ser Abraham, pero en ese tiempo se respetaban mucho los padres. ¿Quién mandaba? Era Taré. Abraham no podía mandar. Era Taré, era el patriarcado, así se vivía. Ahora no, hermano, ahora usted puede tomar el control de la casa. Hay una gran diferencia entre nuestra época con la época de nuestros padres. Ahora el que tiene el dinero en Estados Unidos es el que manda. ¿No se ha fijado? El que tiene el billetío manda, pues, porque por la plata. Hermano, por la plata baila el mono. ¿Ah? Por la plata baila el mono. Y ellos dice, y bailamos como mono cuando no tenemos dinero, no es como que dice en la historia. Y eso es una verdad. Entonces, ahora, si usted es el que tiene todo y sus padres vienen a vivir con usted, entonces, ¿qué sucede? Le dice, papá, mamá, olvídate que mandás. De aquí en adelante, póngase de rodillas a orar porque usted y yo pertenecemos a Dios. No que mira que yo soy católico. Aquí no existe. Usted está en mi casa, usted hace lo que yo hago. Bueno, si es así, hijo, ni modo, me someto. Me someto. Y ahora es diferente. En esa época no. Taré influenciaba a Abraham. Hoy tenemos la bendición de poder influenciar a nuestros padres. No existe el patriarcado. Y es una bendición, no existe el patriarcado. Entonces podemos, ahora, si usted va a gobernar una familia extendida y usted va a ser como el patriarca y todo el mundo lo sigue a usted, excelente, viva con una familia extendida. Una familia extendida es vivir con tíos, primos, sobrinos, hermanos, de todo. Pero si usted es el que los dirige, le dice, va, todos alaben. No alaben, sino que alaben, de ir al... Entonces todos se suben a la minivan, para que entendamos, y ya todos vienen para la iglesia, porque cuando usted vámonos para la iglesia, nadie dice nada, todos lo siguen. Y es un buen gobierno, pero en este caso no. Por eso que tiene que dejar la casa de su padre, por eso tiene que dejar la parentela, por eso tiene que dejar la familia extendida. Lo único que le queda es Lot. Es el único, porque no tiene papá. Entonces él viene a convertirse como su padre, en cierta manera, aunque después tienen un problema. Ahora, usted conoce la historia, la hablamos la semana pasada,
y no vamos a seguir en ella. Lo hablamos ya, cómo fue la promesa cumplida. Y también decíamos en el estudio bíblico que cuando la Biblia habla de simiente, en este caso con Abraham, cuando le dice: y haré de tu nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre, está hablando de Jesús. Y Gálatas capítulo 3 versículo 16 lo enseña. Está hablando de Cristo, no está hablando de todas las naciones, está hablando de Jesús. En Cristo todas las naciones son bendecidas. Solo Cristo puede bendecir a las naciones. Abraham no puede bendecir a nadie. Los judíos no pueden bendecir a nadie. Solamente Cristo puede bendecir. Entonces, esta promesa, aunque aparece como si fuese de Abraham, aunque parece como si fuese de Isaac, no es para Isaac. Es para Jesús. Jesús es el que va a nacer y Jesús es el que va a bendecir las naciones. Y todos los que se acercan al Padre en Cristo son bendecidos. Entonces vemos que la nación de Israel, pues decíamos, son como 8,000, si lo hablamos la semana pasada, ¿no? Son como 8 millones en esta época, extendidos en la diáspora, y no podían ser ellos. Hay 2 millones de iglesias cristianas, son más, así que vemos que la bendición de Dios alcanzó mucho más. 2,000 millones de cristianos, vemos que son mucho más, ¿sí? La bendición de Cristo alcanza mucho más. Los judíos no alcanzan más que hasta donde miran. Abraham obedeció a Dios y se fue a Aram, ya lo sabemos. Después a Siquem, estuvo en el monte Val, entre el monte Val y Gerizim, después de que llegó a Canaán. Y también, hermano, pues es la herencia que se le iba a dar, esta tierra. Aunque la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que de alguna manera u otra Abraham no recibió la tierra, no se la dieron a él. Él no pudo morar específicamente en Canaán, no pudo asentarse allí, sino que tuvo que andar errante. Se fue a Egipto, y es lo que vamos a leer en el versículo 10. El versículo 9 dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, y ahí es donde llega entre el monte Val y el monte Gerizim, que divide los dos lados, donde pusieron después el otro templo los samaritanos, en el monte Gerizim. Hubo entonces, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Según los historiadores, ya habían pasado otras hambres. Esta no es la única hambruna que ha habido. Hubieron muchas más, pero Abraham tiene que vivir esta hambruna. Aunque tiene posesiones que ha traído de Harán, ya se acabó. No tiene mucho para comer, no tiene para sembrar. De alguna manera la tierra no está produciendo. Entonces Abraham se da cuenta en esta época Dios estaba bendiciendo a Egipto muchísimo, y Egipto era prácticamente el que bendecía a las demás naciones. Entonces, cuando tenían hambre, lo primero que hacían era se daban cuenta que en Egipto era productivo y se iban a Egipto. Como pasó en las épocas pasadas. ¿Qué hacían las personas de aquí de América? Centroamérica, Suramérica, ¿qué hicieron? Y aparte de todos los países del mundo. Buscaron un lugar, ¿no? En aquella época fue a Egipto. Abraham, al ver la hambruna, dice: no, yo me voy a Egipto porque allá hay donde comer, allá hay comida, allá hay bendición. ¿Qué pasó en América? Nosotros hemos agarrado para Estados Unidos. ¿Por qué se vino para acá usted? ¿Por qué se vino para acá? Porque le dijeron que aquí se encontraba botado el dinero. Allá se encuentra el dinero botado, le dijeron. Y usted vino a ver, y cuando se dio cuenta no había dinero botado. Tenía que trabajar. Y quizás lo que querían decirle los hermanos: mire, cuando alguien llegue a decir que el dinero está botado aquí, dígale: vos sos de los que andaban recogiendo latas, dígale. Porque es el único dinero que está tirado en el suelo. Y así llegaban allá a decir: no, si el dinero lo encontrás en el suelo. Pues andaba recogiendo latas, por eso lo encontré. La lata está en el suelo, y cuando la va a vender es dinero. Hierro es dinero, es cierto, es verdad. Pero no es como uno se imagina, ¿verdad? Dinero botado. Y venimos a Estados Unidos, ¿por qué? Porque allá vivíamos una pobreza, y aquí dijimos: vamos a vivir mejor. ¿O no es cierto? ¿O todos los que estamos aquí éramos adinerados allá? A veces unos hermanos dicen: no, hermano, si yo estaba mejor allá, dice. Si yo estaba mejor allá, si yo no sé para qué me vine. Sí, como no, estaba bien allá. Por eso, hermano, la mayoría de nosotros nos hemos venido esperando lograr algo. Otros pues se vinieron porque sus familiares los pidieron. Y otros no se han podido quedar aquí, hermano. Dijeron: no, esto no es para mí, y prefirieron regresarse a los países diciendo: prefiero comer frijolitos y huevos que andar aquí en Estados Unidos preso en una cárcel de oro. Y no, yo me regreso para allá. Y se regresaron, y allá viven, hermano, y allá han hecho lo que tenían que hacer, porque no depende del lugar. Ahora, volviendo a lo de Abraham,
Él fue a Egipto. Ya habían habido otras hambrunas y después de esta hubieron otras dos, otras más quizás, porque lo vemos con Jacob, lo vemos con Isaac. Isaac, cuando empieza la hambruna también, él va a donde está Abimelech y ahí pues le dan de comer, ahí le dan unas cosas porque otra vez hace lo que su papá hizo. Vemos que hubieron más hambrunas, no es la única. Y Abraham lo primero que hace es irse a Egipto. Y es lo que vemos, hermano. A veces la gente nos critica porque vivimos, muchos de nosotros habían ido indocumentados, ¿sí? Otros nos llaman hindúes. Parecemos hindúes en la cara algunos. Pero no es pecado. Hermano, ¿cómo no? Es pecado, está violando la ley. Mire, Abraham se fue a Egipto y no había tanto problema. Vea cómo va. Salió de Ur de los Caldeos y se fue hacia Harán. Y en Harán no le pidieron visa para entrar. A ver, váyase a la embajada, pida visa para poder cruzar la frontera. Y le vamos a inspeccionar los bueyes y los asnos que trae y todo lo que trae. Le vamos a chequear si está introduciendo droga hacia acá y si viene legal. Yo me imagino que ellos agarraron sus burritos, sus cositas y se fueron. Llegaron a Harán y no pasó nada. Después de Harán deciden moverse, por la promesa de Dios, deciden moverse hacia Canaán y nadie les pide visa. Podían moverse, ¿por qué? Porque la tierra siempre le ha pertenecido a Dios, no habían fronteras. Cuando alguien quería un lugar, ¿qué hacía? La conquistaban. Era bien sencillo. Entonces no había frontera donde decían, esto es mío, ahora si no te gusta lo que yo tengo aquí, pues peleemos. Así era en ese tiempo. Entonces usted podía cruzar, si usted iba en paso, usted cruzaba, podía vender y se movía de ciudades en ciudades. Abraham se va a Egipto y aquí no hay ningún pecado, hermano. La Biblia no dice, y Adán pecó porque se fue indocumentado para Egipto. La Biblia no dice que era pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Hermano, ¿sabe usted que los americanos no nos ayudan cuando se da cuenta que usted es indocumentado? Dicen no, dice, porque eso es ir en contra de la ley de Dios, dicen ellos. Así que si ellos lo tienen que entregar a migración, ellos lo entregan. Dicen, no, aquí no puede entrar. Ha cambiado muchísimo con algunos americanos, pero si usted lee la historia de la iglesia en Estados Unidos y América Latina, se da cuenta que los americanos trataron muy mal a los cristianos hispanos. Estudiando historia de América Latina y los Estados Unidos, se da cuenta que los trataron malísimo y no los apoyaron por el hecho de ser indocumentados. No les ayudaban porque le decían que habían venido, no podemos, y le decía, ores por mí, no puedo orar por ti, estás en una manera ilegal y no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, decían ellos. Ahora, vea cómo se manejó. Por algo que ellos decían de que, porque la Biblia enseña en el capítulo 13 de 1 Corintios, en Romanos, que nosotros tenemos que respetar las leyes terrenales. Te dijeron, tienes que respetar las leyes terrenales, aquí hay una ley terrenal, y tú la estás incumpliendo, tú la estás, te has rebelado con ellos y estás haciendo un delito, así que no podemos apoyarte, no podemos orar por ti, no podemos ayudarte. Es horrible, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Abraham se dio cuenta que había hambruna y, hermano, ¿tenemos derecho a la vida o no? Entonces hay hambruna y decide moverse a Egipto. En Egipto lo reciben. El único problema, hermano, lo que yo veo aquí, nada más es, según los historiadores, posiblemente, y los que hacen las cuentas de los años, dicen que posiblemente Sara andaba entre los 65 años. ¿Hay alguien aquí que ande por los 65 años? No levante la mano. Los 65 años, solamente para ilustrar esto. Oiga bien, dicen que Sara lucía, estos son los historiadores, Sara lucía pero mamayita, 65 años y parecía modelo, supuestamente. Oiga bien, 65 años. Ahora usted mira a una persona de 65 años, ¿parece modelo? Pero las que se operan, no. Pero note, 65 años. Y Abraham, cuando va a entrar a Egipto, la mira y dice, huechos. Ya vio que era bonita, pues ya dijo, mira vos, 65 años, hermano. ¿Por qué? Porque era la mitad de vida. Es como que diga, ¿cuál sería la edad perfecta para una mujer en esta época? Póngale usted, pues no la quiero ofender. Una edad perfecta, madura, donde usted dice, llegó a está bien madurita. ¿Cuánto? 40 años. 30 años. 43. Hermano, estamos hablando de la mitad de vida. Entonces usted puede ver, usted podría decir, mire, una mujer está bien, podríamos ponerle edad, ¿no? 40. Que llega supuestamente, ahí están todas sus defensas, supuestamente, ¿no? Todo bien. Entonces, así estaba Sara. Era la mitad de año. Acuérdese, Abraham vivió 175 años, más o menos.
Entonces, Sara, cuando se da cuenta, Abraham, Sara está en lo mejor, está en su apogeo. Lo único malo que es estéril, pero está en su apogeo. Y él la mira y dice, hermano, piense un momentito, solo nótelo, si Faraón se enamoró de ella, Faraón se enamoró de ella, Faraón no tenía, hermano, no va a llamar a cualquier mujercita que se aparecía por ahí. Acuérdese que un rey es selectivo. ¿No viste la película de los reyes? Me gusta verlo porque dice, pásenme las que iba a comprar o las que van a pertenecer al harem. Y las miraba, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Y las metían al harem a un año de purificación. Un año de purificación, nada de que una lavadita de charco. Un año de purificación y ahí tenía que estarse. Después del año, bien perfumada, bien arreglada, bien cuidadita, la traían al rey. Entonces, note, solo piense, es Faraón, en la tierra de Egipto. No estamos hablando de un pueblito. No estamos hablando de como Abimelech que está con Isaac y Rebeca. No, por eso y Rebeca era un poquito quizás más feita que Sara. Por eso le toca con un rey pequeñito. Pero como Abraham, la esposa está muy bonita, le toca con Faraón. Y Faraón nomás la miró y dijo, esa mujer tiene que ser mía. Hermano, prácticamente es como David, sale a la azotea y ¿a quién mira? Mira a Betsabé, mira la silueta, la mira, vuelve a salir. No, esa mujer tiene que ser mía. Y la manda a traer. Porque calculaba en su harén y decía, esta le gana, tráiganmela. Y así pasa con Faraón, tráiganme esa mujer. Porque esta mujer es hermosa, 65 años. Impresionante, ¿no? Magnífico. Y ni aún así la Biblia no dice que Abraham hizo algo malo en ir a meterse a Egipto. Porque ahí había comida. Si usted se recuerda mayormente en El Salvador cuando pasó la guerra, ¿qué hizo la gente? Mayormente los hombres. ¿Qué hicieron en el tiempo de la guerra? Emigraron a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había guerra, porque los estaban reclutando. Entonces muchos pudieron huir. Y Estados Unidos le brindó asilo político. Porque estaban huyendo de la guerra. Es que de eso se trata. Hermano, yo le hago una pregunta. No la conteste, solo le hago una pregunta. ¿Usted de verdad deseaba salir de su país? ¿No le gustaba su país? ¿Odia su país? ¿Y quisiera que su país desapareciera? ¿Por eso salió huyendo de su país? No, no fue por eso. Muchos tuvieron que dejar su país por esas razones, otros no volvieron y otros no quieren volver porque las pandillas y todo eso ya no quieren regresar a sus países. Allá como acá, los países de nosotros están un poquito mal, pero nadie quería huir de su país. Si hemos nacido, ahí nos gustaba, ahí están nuestros amigos. Póngase a pensar si nadie hubiera emigrado de los países. Hermano, ahí estuviera toda la gente que conocemos, nuestros amigos. ¿Quién quiere irse a su país? A vivir en una tierra como aquí, hermano, donde las familias no tienen principios, donde cada quien hace lo que bien le parece, donde todo el mundo se enfoca en el dinero y solamente se unen en las fiestas. Somos familias de temporadas. ¿Quién quiere vivir así? Cuando usted podía llegar donde un tío, donde un primo y siempre le ofrecían una tortilla con un plato de comida, aunque sea huevo, pero usted lo comía feliz. Y nadie le decía, ay, ya aburrí, hombre, que pagar la renta, que hacer. Nadie le decía nada. Todos lo recibían con felicidad. Y aquí no. ¿De quién quiere cambiar todo eso? Nadie lo quiere cambiar. Si se hace por necesidad. Es por necesidad. Entonces ellos empezaron a creer de que era un pecado lo que comete el hispano en venir a Estados Unidos y quedarse acá, supuestamente ilegal, indocumentado. Pero yo creo que ninguno de nosotros es indocumentado porque todos tenemos documentos, aunque sea en nuestros países, ¿no? No somos indocumentados. Entonces fue la mala concepción, igual que la esclavitud. Igual que la esclavitud, así quedamos nosotros. Pero no, hermano, no es viéndolo desde el punto de vista de la Biblia, dice que Abraham no fue indocumentado, sino que dice que Abraham era extranjero. En tierra extraña. No era su tierra, no era su lugar de nacimiento, pero siempre sigue siendo tierra de Dios. Ahora, las leyes están. La única ley que usted ha quebrantado, ¿cuál ha sido? No me diga, porque ya hemos quebrantado un montón. Pero cuando pasamos, la ley que se quebranta, que a ellos no les gusta, ¿cuál es? Haber cruzado la frontera sin decirle, porque lo hizo ilegal. Eso es todo. Ese es el gran delito que tenemos. Y es el delito. Y al final, hermano, le salen dando un papelito para que se quede, porque dan cuenta que sin usted este país no camina. Bueno, sin usted este país no camina. A usted lo necesitan, así que hágase el fuerte cuando llegue a hablar con ellos. Díganle, si yo me voy, este país se cae, díganle. Porque yo soy hijo de Dios y Él por amor a sus hijos no destruye esta nación. Así díganle. Entonces vemos que no era un delito. Abraham viaja hacia Egipto porque la hambruna ha llegado y no se va a dejar morir porque
solo porque no puede ir al otro. No, 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 hermano, movámonos. No importa lo que hagan, si tenemos derecho a la vida todo el mundo, por Dios. El versículo 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. No es mentira, hermano, si Abraham lo reconoció. O sea que vivió con ella 65 años y no se daba cuenta que era bonita, hasta que llegó a Egipto. Como que en Egipto pegaba más bien el sol, ¿no? Y ella era más oscuro. Y ahí se dio cuenta que era bonita. El versículo 12 dice: y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Note qué maravilloso, la mujer puede vivir por su belleza, el hombre no. Él le está diciendo: a vos te van a preservar la vida y a mí me van a matar. Entonces me doy cuenta, eres bonita, nomás te miren, te roban. El versículo 14 dice: y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa. Pero vea cómo dice, hermano, no era solo hermosa, es que era en gran manera. O sea, no había en Egipto una mujer como Sarai. Hermano, si Abraham se sacó la lotería. La Biblia narra que Sarai era hermosa en gran manera. Imagínense a Abraham caminando por las calles y todo el mundo mirando a Sara. Piénselo, es que la Biblia lo está diciendo. Si es que Abraham antes de entrar dice: mira, nomás entremos ahí, todo el mundo te va a mirar. Si es que son muy bonitas. Ahora imagínense si Sara se hubiera vestido como las mujeres de hoy. Ese Kim Kardashian no hubiera sido nada si hubieran admirado de ella. Porque Sara ahí era hermosa en gran manera. Note que la Biblia está hablando de Sara como era. Y la Biblia es inspirada. Era hermosa en gran manera. Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron. Entonces ya lo vio el pueblo, y el pueblo vio que era hermosa en gran manera. Ya la vieron los príncipes, y también los príncipes alabaron su belleza. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Le fue bien a Abraham porque el intercambio, ese fue un intercambio. Él da a la mujer y Faraón le regala a él de recompensa ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y aquí viene, ¿a quién le dan ahí a Abraham? Le dan una mujer a Abraham que le va a servir después. Le dan a Agar. Y ahí viene Agar, aquella muchachita de unos cuantos añitos que Abraham le echa los ojos y le dice: más adelante, vieja. Entonces él recibe todo. Y hay algo maravilloso, hermano, porque la mentira de Abraham, si le ponemos, bueno, es una mentira, aunque él dice que es una mentira media. La mentira de Abraham, Dios la bendice por el hecho de una promesa. Ahora la pregunta sería: ¿usted puede hacer lo mismo? ¿Por qué no puede hacer lo mismo? Porque Sara no es su esposa. No puede hacer lo mismo porque usted no tiene una promesa. Usted no tiene una promesa. Abraham tiene una promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, así como está Abraham, así va a ser intacto todo. Dios lo va a guardar y Dios va a cuidar de su familia. Y lo que le decía, Dios cuida de la familia. Dios siempre está cuidando de usted. Dios va a cuidar de lo suyo. Si Él tiene una promesa, si él va a cuidar siempre de usted, porque hay un propósito en usted. Y Él lo va a hacer que se dé. No es que usted tiene que hacerlo, Él va a hacer que las cosas se den. Entonces, en este caso, Abraham disfruta de los bienes que le dan. Yo no sé si Abraham, la Biblia no lo dice, pero no sé si Abraham se sentía culpable. Y decía, así como se pone usted, ¿no? Cuando la esposa ya se va y agarra las maletas y usted se pone a llorar y se le hinca. Y dice: no te vayas, no te vayas. ¿Quién me va a cuidar en esta noche de frío? No se sabe. Abraham, hermano, le acaban de quitar la esposa, se la llevaron y le dicen, yo creo que de alguna manera tal vez se sintió satisfecho con lo que le daban. No sé, la Biblia no lo dice. Pero pensemos qué pudo haber sentido Abraham en el momento que le quitan la esposa y le dan asnos, vacas, ovejas, criados, criadas. ¿Qué pudo haber dicho Abraham? Se sentía contento. Llegó con hambre y ahora tiene todo lo que necesita. Hoy puede matar una oveja y comer. Tiene criados que ahora que le van a ayudar más todavía. Lo único que no tiene es la esposa. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted cambiaría a su esposa por todo eso? Y se quedan callados, hermano. Pele un codazo para que diga, ¡ay! Para que diga, el hermano no la cambia. El hermano está satisfecho con la esposa que tiene. ¿Ve, hermano?
Entonces, a saber, no sabemos qué pudo haber sentido Abraham, no dice la Escritura, pero veamos lo que sí dice la Escritura. El versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Vea cómo trabaja Dios. Dios directamente va con Faraón, se le revela y le manda plagas. Y el Faraón, de alguna manera Dios le dijo a Faraón, esa es mujer de Abraham. Y Faraón dice, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Qué tal yo la hubiera tocado? Porque ve lo que dice. Porque dijiste mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer. Tómala y vete. Qué bonito fuera, ¿verdad? Haber cruzado la frontera y que algún gringo se hubiera enamorado de su mujer. Le te he dicho, es mi hermana. Y el gringo le hubiera dado muchos bienes a usted, dinero, unos $100,000 y muchas cosas más, ¿no? Y usted se hubiera sentido mal y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero nada. Quédate con tu dinero. Se lo embolsa rápido. La trae el número de cuenta. Después de eso, él venga y le diga, ¿sabes qué? Es tu mujer, ya me dijo, ella está casada contigo, nuestra hermana. Agarrala, es tu mujer y váyanse. Y los $100,000 te los regalo. Así fue Abraham, hermano. Entonces no puede ser que ser extranjero a una nación sea pecado. Eso es mi manera de ver lo que la Biblia enseña acerca de ir a una nación que no es donde nosotros nacimos. Abraham se fue bendecido por la promesa. Ahora, si usted tiene una bendición de parte de Dios, si va a ser algo especial para Dios, va a ser una obra maravillosa para Dios, Dios lo va a bendecir aquí en este lugar. Claro, no le va a pasar como a Abraham, que va a venir el presidente y se va a llevar a su esposa y después le va a mandar a los soldados a decirle, sabes que la tuya, ni a recogerla. No va a pasar nada de eso. Pero de alguna manera Dios le va a bendecir para que la obra de Él se haga manifiesta en esta tierra. Y Él lo va a hacer. Pero el detalle es que no sabemos cómo lo va a hacer. El detalle no sabe cuándo lo va a hacer. Por eso es que tenemos que permanecer haciendo la obra de Dios y siendo dirigidos por Dios. La Biblia no dice que le dijo Dios a Abraham, vete para Egipto. ¿Qué le dijo la voz de Dios? Vete de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Abraham no sabe cuál es la tierra que le va a mostrar. Abraham anda ahí, bueno, no es aquí, no hay comida aquí, entonces quizás es Egipto. Vámonos para Egipto. Llega a Egipto y Dios no quiere que se quede en Egipto. Entonces Dios tiene que obrar. ¿Cómo va a obrar? Hace que todo el mundo vea hermosa Sara para que termine con Faraón y después Faraón le diga a Abraham ¿qué? Vete de Egipto. Abraham ni modo, dice, pues no es Egipto, vámonos otra vez para allá donde estábamos. Y se regresaron una vez más a Canaán. ¿Sí se da cuenta cómo trabaja Dios? Es que no es a Egipto, Abraham, regresate. Pero, hermano, no fue de balde. Vino rebendecido. O sea, fue a traer la comida que necesitaba, pero no se podía quedar. No es como nosotros, llegamos a Estados Unidos y ahora que estamos en Estados Unidos, ¿qué pasó? Ya no queremos volver. No, dice, uy, a ese país sucio y chiquito, no voy. ¿Sí? Mucha delincuencia en mi país. Deberían de hacer esto, lo otro y lo otro. Ya no se quiere mover uno de aquí. Entonces Dios tenía que actuar con Abraham. ¿Cómo lo hace? Lo bendice, pero le dice, vete. No te puedes quedar acá. Porque los 400 años no son para él, los 400 años son para los hijos de Jacob. ¿Sí? O sea, no es con Abraham. Abraham no tiene que pasar nada en Egipto, no es Abraham, va a ser su nieto. El nieto es que va a tener que venir a Egipto a estar, que sus hijos estén ahí cautivos durante 400 años. Entonces, Dios hace la obra perfecta. Entonces, vete de regreso, quédate allá. Allá nace Isaac, allá nace Jacob y Esaú, y al final Jacob es el que tiene que ir en otra hambruna a Egipto, y es ahí donde son castigados durante 400 años como esclavos. Pero esa es una profecía que Dios mismo le hace a Abraham por no cuidar cuando está haciendo el pacto con él. Le dice, mantente despierto, y no pudo echar, lo vamos a leer más adelante, no lo pudo echar los animales que llegaron. Entonces le dijo, por cuando te dormiste, tus hijos estarán cautivos durante 4 generaciones. Lo único que en el Antiguo Testamento las 4 generaciones son 100 años cada generación. En el Nuevo Testamento dice que una generación duraba, bueno, no es en el Nuevo Testamento porque siempre sigue diciendo Salmos, que una generación dura 70, 80 años. Pero al final
la Biblia aquí en el Antiguo Testamento termina diciendo que son 4 generaciones que la nación de Israel está cautiva y lo vamos a ver adelante. No piense que no, aquí está mismo en la promesa que Dios le hace a Abraham. Así que, mis amados hermanos, vemos el tiempo que está Abraham en Egipto, las cosas que pasan y las cosas que debe aprender también y cómo Dios sigue manifestándose de una manera que no podemos entender, porque ¿cómo? Pues ¿quién le va a regalar todo así como se lo regaló a Abraham? ¿Cómo puede ir a una nación que usted no conoce y sale bendecido? Es algo que solo Dios puede hacer. Entonces Dios sigue obrando en aquellos que Él tiene un llamado específico, pero el llamado no es para todos. Eso quiere decir que yo no voy a hacer lo mismo que hace el pastor de enfrente. Eso quiere decir de que yo no tengo que imitar al pastor de la esquina, porque cada uno tiene un llamado específico. Eso no quiere decir que usted va a andar copiando al hermano que está a un lado, cómo vive, qué tipo de carro usa y cómo se viste. Tampoco, porque cada uno tiene su llamado específico. Y en la mañana hablábamos de que cada uno tiene por lo menos un don. Entonces, no tenemos el mismo don. El apóstol Pablo dice, ¿hablamos todos en lenguas? No. Entonces no tenemos el mismo don y no tenemos que ser iguales. Porque el cuerpo dice, ningún miembro es igual. ¿Mire? Ningún miembro es igual. Ni los dedos son iguales. Entonces no puede haber aquí en una iglesia que todos seamos iguales. Usted se parece al otro y hacen lo mismo y parecen gemelitos. No, hay una obra específica en cada uno y Dios la hace posible. Es Dios quien hace posible todo. Así que vemos que el pacto con Abraham se cumple y se va a cumplir, y quien lo hace posible es Jesucristo. Así que no tenga miedo. Lo que Dios va a hacer en usted, Él lo va a hacer. Yo le digo a los hermanos cuando se suben a mi carro, no dicen de que yo manejo rápido, que no, normal. Lo único que como mis carros son viejos, usted siente que vuelan, pero porque están viejos. Entonces los hermanos sienten que vuela y que dicen, ay, hermano, muy rápido maneja. Y yo les digo, hermano, no se preocupe. Yo tengo que cumplir la obra que fui enviado a hacer, por lo tanto no me voy a morir ahorita, le digo. Ahora, si usted está preocupado por usted, razón tiene, le dije. Porque yo sé la obra que tengo que hacer. O sea, no sé cuál es, pero tengo que hacer una obra. Dios puso algo en mí que yo lo tengo que hacer. Y mientras no lo haga, no me puedo morir. ¿Sí? Esa es mi convicción, es mi fe. Pero ahora, si usted se subió a la par mía y no sabe para qué existe, aflíjase. Y yo puedo orar por usted antes de que nos subamos al carro y nos vayamos. Hermano, hay una obra específica en cada uno y usted tiene que saber para qué está aquí. Y tiene que ir conociendo para qué está aquí. Mientras yo no cumpla la obra, no me puedo morir. Y yo sé que Dios hace que el ser humano entienda que ya estuvo, ya está terminado. ¿Cómo lo sé? Por el apóstol Pablo. Ya llega un momento donde Dios le dice, ya estuvo. Y uno se muere tranquilo y dice, gracias Señor porque ya entendí, terminé la obra, dejé el legado y se acabó. Amén. Yo sé, pero ahorita no siento nada que me voy a morir mañana que salga a la calle. Me pueden pasar algunas cosas, pero toda la muerte todavía no. Si usted no sabe, le invito a que empiece a pensar para qué está aquí. No aquí en la iglesia, sino acá en la tierra. ¿Cuál es su obra? ¿Para qué Dios lo compró? ¿Qué Dios va a hacer con usted? ¿De qué manera lo va a hacer? Y esa es la búsqueda que usted tiene que tener hasta que encuentre para qué fue. Usted sabe que es para evangelizar primero, ¿no? Pero estamos hablando de una obra un poquito más allá del evangelismo, algo específico. Una obra que quizás todavía no están haciendo, una obra que en la iglesia todavía no está, pero que Dios le vive diciendo a usted a cada rato, te dije que hagas esto. Y usted lo siente como un martillo, pero dice, es que no sé, no tengo la fuerza, no tengo la fortaleza, pero siempre le sigue martillando. Y va a llegar un momento que usted tiene que hacerlo. Esa es la obra que usted tiene que hacer, específica. Y usted se va a dar cuenta cuando Dios le diga, hoy es el tiempo. Y de ahí no hay vuelta para atrás, porque si retrocede, como dijo un hermano, Dios se lo acaba. Nadie puede retroceder. Jonás quiso retroceder y Dios hizo que se lo tragara un pez. Así que no hay manera de volver atrás. Encuentre el propósito divino en su vida y usted va a encontrar la razón entonces de su existencia. Amén. Oramos, nos ponemos en pie y terminamos, hermano, y así puede colaborar con nuestra cafetería también. Oramos, Padre nuestro.